¿Te contestaron del correo? No, parece que no. Yo mandé otra punta también que tiene menos páginas, que está bueno. ¿Sí? Tiene 150 más o menos. Mira el hospital. Dice que algo de sobra, pero falta poquito. Son unos dos. Yo no tuve mucho. Que son como Yo el tampoco. primer grado. Son dos horas. El primer grado se escoge un módulo. Me dice Yo comunidad. el primer módulo que Y que sabía hacer un mandato con Pineco. primeiro módulo fala tipo os fogo de infectar, você tem que falar tudo que tá aqui. Você tem que explicar. Ah, era el primero. ¿Qué Depois, pelotudo? você escolhe. Depois, Dale, con eso. horário que eles estão Vamos a hablar ahora de sexo y un poquito, ¿verdad? Para sacar lo que ¿cómo se lo define? Es una función potencialmente mortal. Es una disfunción orgánica potencialmente mortal que está causada por una respuesta terrible del golpe de la infección. Es decir, por esto que no es la bacteria la que ocasiona la sepsis, la bacteria lo desencadena. Después, depende de uno, la respuesta que se ocasiona desregulada, de que está apareciendo la sepsis, que se produzca o que se mantiene como una sepsis, bueno, por ejemplo, eso es una neumonía, por el protocolo de neumonía, puede ser que es como algo localizado, como una neumonía, o que haga un cuadro de sepsis o shock séptico. El shock séptico se considera como un conjunto de las sepsis, no es una entidad aparte, sino que es como que ha metido como tal. Actualmente hay una clasificación binaria, nada más, de sepsis y shock séptico. Todas estas clasificaciones. Antes se clasificaba de sepsis severa, grave, severo con los padres, severa, grave y shock séptico. Ahora se unificó eso porque por una cuestión de definiciones lo que se hizo es clasificar un sepsis y shock séptico. El shock séptico tiene una altísima mortalidad, entonces hay neumonías circulatorias, celulares, metabólicas que son los responsables de la gravedad. Tienen, les diría para mí lo que no se olvide, de 2 pacientes que padecen shock séptico, 1 fallece. Así que es un poquito menos de 50, pero promete, para recordar que está en cabeza. Fíjense que casi 50 millones de personas se afectan por sepsis cada año, un montón, por ahí 50 millones por una enfermedad que casi nadie conoce, que casi nadie valora, que no se la tiene en cuenta, y es una enfermedad que nos atraviesa a todos en la medicina, porque puede ser un punto de partida técnico, o sea, que puede estar en la sala de obstetricia, quirúrgico, puede estar en la sala de cirugía, traumato, clínica médica, o sea que atraviesa a los pediátricos para que lo padecen, porque en realidad se dan los efectos de la vida, como de los gritos, y en los adultos mayores de 75 y sobre todo en los mayores de 80. Representa casi el 20% de todas las muertes en todo el mundo, ya que es una cifra bastante importante, y la tasa de mortalidad es más o menos de 40 a 60%. Pero para que ustedes lo recuerden, que quede fijo, más o menos de 2, 1, es bastante. Perdón, desde el punto de vista epidemiológico, hay una mayor incidencia, que se llama grandes avances en la medicina, hay más frecuente ahora pasan a la mayor incidencia, al diagnóstico, esto es debido a que hay una mayor expectativa de vida, a decir, ahora ya no morimos a los 50 años, no morir a los 80, 90 años, entonces uno tiene mucho más años para estar expuesto a los enfermos, como por ejemplo una bacteria, que es más frecuente, los hongos, que tienen importancia, los virus, pero no puede provocar cualquier microorganismo. Y hay mayor, lamentablemente, resistencia antimicrobiana. No sé si saben, porque a veces no se entera hasta que cuentan el tema, de que salió una ley para la protección de la resistencia antimicrobiana, por ejemplo, para que no se oferte, que todavía no está, en realidad ya debería estar, no sé si cuando se imponen, no me acuerdo.
el hecho de que tiene que regular. O ya está regulado y lo que tienen que hacer es hacerla cumplir. Es muy difícil eso, ¿no? Pero por ejemplo, el laboratorio, esto no va a poder hacer más. Ofrecer estas regalitos, por ejemplo. Ofrecer muestras gratis de antibióticos no lo va a poder hacer más. Lamentablemente, a mi parecer, que no soy investigadora, pero sí estoy trabajando en la medicina hace muchísimos años, deberían sacar también las propagandas para la resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, ELEA, perdón que diga este laboratorio, pero hace la propaganda del fluconazol, la grandísima que nunca se va a tratar cualquiera, y no es cualquiera que la tiene que tratar. Tiene que ser el médico o la médica que sea de cabecera. Se va a la farmacia, se compra el fluconazol así, está cicatriz vaginal, del tamaño. Pero sin embargo, cuando yo lo propuse, dijimos que no, que ELEA mostró cómo no se producía resistencia. Entonces, pero bueno, no importa, más allá de eso, no sacaron las propagandas y tampoco sacaron los speakers. ¿Ustedes saben lo que son los speakers? ¿No? Ustedes tienen un laboratorio, u otro, por ejemplo, que es un laboratorio de mucho renombre, Pfizer, un laboratorio de mucho renombre, y tiene médicos o bioquímicos o biólogos que sea relación que hablan del producto. Y por ahí van a congresos, por ahí van a jornadas, por ahí van a, no sé, conferencias, ¿me entienden? Vieron que la mente es muy poderosa. Cuanto más nos infiltran, más repetimos. Entonces, por eso yo para mí los speakers también se les paga por hablar de eso. Por hablar del producto se les paga parte, se les paga. No es que como médico como yo acá que estoy gratis. No, ¿vale? No estoy hablando mal de que se les pague al médico por trabajar, al contrario. Lo que hace mal soy yo. Quiero decir que a ellos les paga un laboratorio por hablar del producto, especialmente de antibióticos, por ejemplo. Entonces le dan máquina en un congreso a un antibiótico que no sé si es tan efectivo, qué sé yo. No lo sé. Si está hablando a una persona de parte del laboratorio, dámelo evaluar, ¿me entiende? Bueno, para mí también tendrían que sacarlo. Tampoco lo sacaron porque creo que mucho no me conviene, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, hablando de resistencia la mayor incidencia se da porque tenemos mayor expectativa de vida, como dijimos, y aparte porque estamos más expuestos, por ejemplo, a tratamientos invasivos, los cateterismos, las, qué sé yo, artroplastías, no sé, hay un montón de cirugías que son ambulatorias que nos invaden y eso hace que uno esté más expuesto a padecer una sepsis. El origen de la sepsis puede ser, estos son los cuatro puntos de partida más frecuentes, pero puede haber otros. El pulmón es el más frecuente, la neumonía es muy frecuente en ese pulmón, entonces, por ende, hay mayor cantidad de neumonía, va a haber mayor cantidad de sepsis. No más de la mano, pero sí a la cantidad puede haber más cantidad de sepsis. El foco abdominal, tanto el foco pélvico como el peritoneal, el torrente sanguíneo a través de las bacteriemias y las vías urinarias. Las infecciones del tracto urinario es el cuarto lugar. Pero también puede ser por ejemplo, una infección grave de la planta, o por ejemplo, un endocarditis o una meningoencefalitis puede comportarse como una sepsis. Los gérmenes más frecuentemente hallados son los gram positivos, por ejemplo, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae. Esos son los dos gérmenes positivos más frecuentes. Y los gram negativos, por ejemplo, las pseudomonas y el Escherichia. Recordemos que uno de los gérmenes más frecuentes que inventa es el Streptococcus pneumoniae. Habíamos dicho que el origen más frecuente o el primer foco sería el pulmón, no puede estar en el pulmón. No hay un foco de neumonía, sino por el pulmón. Y en los gram negativos, fíjense que tanto la localización pélvica como la peritoneal, como el tracto de vías urinarias se relaciona con los dos gérmenes, las pseudomonas y el Escherichia. Y en este trabajo están también los hongos, que dijimos que era el segundo lugar como biología, y el tercero la biología. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay 4 respuestas que se ponen en marcha cuando utilizan el microorganismo o son 4. La coagulación, el otro es el complemento, el endotelium. Esta es una enfermedad que pasamos de estar, como lo estoy diciendo, ¿no? Nosotros tenemos una predisposición a solucionar los problemas trombóticos. Tenemos un sistema de coagulación, pero también tenemos un sistema de anticoagulación que se activa permanentemente. Se inhiben, se estimulan permanentemente. Es un balance, una homeostasis. Esta enfermedad lo que hace es alterar esa homeostasis y nos hace como procoagulantes. Esa es la cuestión. Se activa tanto que nos pasamos como estamos con tendencia a la coagulación. Habíamos dicho que teníamos 4 respuestas, perdón. Una era la de la coagulación, y ya hablamos de que tenemos un estado procoagulante. Se activa el factor 2, que es la vía intrínseca de la coagulación. Y esto hace aumentar los factores protrombóticos y disminuir lo que es la fibrinolisis y
distintos procesos antitrombóticos o privilegiados. Por ejemplo, se activa el factor oxidar, se expone el factor 8 que confirma, por ejemplo, disminuye la proteína C. Recordemos que hay tres sustancias anticoagulantes en el organismo, son las más importantes, que son la anticoagulina 3, la proteína S y la proteína C. Esta inhibición de la proteína C disminuye. Entonces se produce no solo en estado procoagulante, sino que es antifibrinolítico. El complemento se activa el C3, se activa C3A y esto provoca activación y daño endotelial directamente, afecta el endotelio. En mi época el endotelio era una capita, ahora por poco no es un cerebro. Actúa bastante en lo que son los diferentes sistemas antiinflamatorios. El C3 se puede activar la vía alterna, la vía clásica y la vía de las triaquinas. Cualquiera de las tres vías que comúnmente se activa se puede activar. Pero el tercer sistema que se activa, el endotelio, se activa y provoca daño endotelial, liberando, por ejemplo, el factor que ya lo mencionamos, el factor 8 de Configram, que es procoagulante, lo veo bien, pero así es, aumenta el inhibidor del activador del plasminógeno, que es antifibrinolítico, y se produce creación de interleuquinas. Estas interleuquinas, en este momento, son las proinflamatorias, la probablemente la interleuquina 1, la interleuquina 6, etc. También se activa el óxido nítrico a partir del daño endotelial. El óxido nítrico es una sustancia que es la más potente del organismo como vasodilatador. Recordemos que el hecho séptico, el paciente está echando Acá no cambió nada. El óxido nítrico es el más potente de los vasodilatadores que existe. Recordemos que esto está muy relacionado con el shock séptico. Un paciente en shock, clínica, que hablando de lo que nos infectó, es un paciente hipotenso. Paciente en shock. No es potensor, no es la persona que por ahí se agarra deshidratético, calor, hipotensa, no es eso todo, ¿no? Pero básicamente es eso. Y por último, la activación de los leucocitos provoca la liberación de más interleuquinas, provoca efectos sistémicos, por ejemplo la fiebre, la frecuencia cardíaca aumentada, el aumento de los glucocorticoides, las catecolaminas y la resistencia a la insulina. Todas sus hormonas que liberan por eso rojo, por su manera de ayudar, se activan, migran, llegan al lugar donde tienen que el organismo le resuelve algún problema, y lo que hacen es romperse y liberar sustancias. Y otra cosa que hacen es liberar sustancias para frenar las interleuquinas proinflamatorias, que son en realidad sustancias antiinflamatorias, como son por ejemplo la interleuquina 10. Recordemos que esto tiene un punto de partida en general. A veces puede pasar que uno no sepa el foco de inicio. No tiene neumonía, no tiene meningitis, no tiene endocarditis, no tiene nada. Uno se da cuenta no se da cuenta cuál es el foco primario. Pero si tiene el foco primario, los síntomas y signos son relevantes en el foco primario. Es decir, si fue a punto de partida de la neumonía, va a tener síntomas y signos de la neumonía. Si fue a punto de partida de la meningoencefalitis, va a tener signos meningios, va a tener historia de cefalea, de fiebre, de vómitos, tal vez, síndrome de hipertensión hipertensión. Pero además de eso puede tener estas manifestaciones. Además, el foco. ¿Tienen un poco, no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué emoción que no se paga? Las manifestaciones que puede tener son neurológicas. El paciente puede tener alucinaciones, puede tener el estado mental alterado, puede estar agitado, con esa excitación, esa sensación de desasosiego. Muchas veces esto pasa en las personas, en los pacientes adultos, que uno por ahí le camina contra y dice, no sé, la consulta está diciendo cualquier pavada que contigo una madre. Bueno, ese paciente no está cruzando nada. Entonces hay que preguntarle sobre la historia breve. Las alteraciones endógenas, acordémonos que se produce un aumento de los glucocorticoides, así que el paciente está con leucemia, hay un aumento de la resistencia a la insulina, la afecta con una insuficiencia suprarrenal relativa y puede tener también hipoglucemia en etapa tardía. Entonces, a nivel gastrointestinal puede haber una disfunción hepática. ¿Cómo se ve la disfunción hepática? A través del aumento de la bilirrubina, aumento de las transaminasas, por ejemplo. Puede haber signos de colestasis sin que tenga ningún compromiso extrahepático. No tiene por ahí, no tiene por qué tener cálculo en el colegio, por ejemplo, para tener un síndrome de colestasis. Es hepático, es el hígado que se llama antiguamente el hígado de heces. Puede tener una coagulopatía, tenemos una tendencia a estar procoagulante, un poco la coagulación y la fibrinolisis es un poco la vedette de esta enfermedad. Y puede haber amonía, o sea, aumento de la amonía. De neurológico puede encontrar anemia, el paciente, leucocitosis, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada. También puede ser que el paciente, en vez de tener una leucocitosis, tenga una leucopenia. A nivel cardiovascular,
enfermedad, el paciente puede estar hipotenso y ahí ya estamos como entrando en el shock séptico, puede haber una troponina elevada, no mucho, que puede hacer pensar en el compromiso miocárdico. A veces la troponina se utiliza para lo que son las anginas, pero en este caso no vamos a tratar las compromiso. Puede haber elevado baja cardíaca, depresión miocárdica y miocardiopatía séptica que se vive en una etapa tardía ya, cuando el paciente ya hace casi un cuarto de hora, que no se acabó. A nivel pulmonar puede estar tóxico, puede tener un elevado del pulmón, puede estar estresado, todo lo que congénito. Y por último, a nivel renal, puede generar acidonuria o insuficiencia renal, necrosis tubular aguda, acidosis metabólica. El paciente puede tener todas las manifestaciones de paciente. Es un paciente grave. En muchos lugares, a esta patología la tratan en terapia intensiva o en área de urgencia. No hay que para la dimensión de sepsis no se usa más el síndrome de respiratoria sistémica, no se usa más porque consideraron que era muy específico. Es muy sensible, pero poco específico. Entonces, los grandes genios dedicados a esta patología se reunieron y dijeron esto no lo vamos a usar más. Pero existe o no existe. Sí existe. Así te puede tener fiebre, puede tener taquicardia, puede tener taquimédico, mencionamos antes, puede tener leucocitosis, puede tener leucopenia, puede no tener ninguna de las dos, lo normal es tener la desviación a la izquierda. Es decir, neutrófilos inmaduros, el sangre periférica mayor a 10%. Eso habla de que puede tener una sepsis. ¿Existe o no? Sí, existe. Digamos, cualquiera que se puede tener fiebre, pero no basarse porque tiene fiebre, existe una infección. Por eso acá puse que el síndrome de respiratoria sistémica no es para la infección. Puede ser por otro motivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Yo les di una definición del libro, la regulación y todo eso. Pero en la clínica, en las guardias, donde uno se encuentre trabajando, se define cuando hay en este score, se llama el score SOFA, que se aplica en la enfermedad que me gusta aplicar, por lo menos por ahora, que define el allopario, define cambios agudos y debe evaluar las comorbilidades. Es decir, el paciente que está con insuficiencia respiratoria, hay que evaluar clínicamente si corresponde estos valores, que ahora voy a comentar. ¿Cómo se define clínicamente cuando tiene un SOFA de 2 o más puntos? O sea, son 6 órganos que se evalúan, 6 sistemas. El pulmón, la coagulación, el hígado, el cardiovascular, el sistema nervioso central y el riñón. Cada uno tiene un valor, de 0 a 4. O sea, que uno puede variar, en general acá podemos tener 0 de SOFA hasta 24 puntos. ¿Por qué? Porque 6 por 4 son 24 puntos. El 24 es el máximo. La verdad está grave. Entonces, por ejemplo, yo tengo una neumonía y veo que tiene, está respirando mal, algo más, está haciendo venosa, todo que quema antibióticos, además vasodilatadores, antiinfecciosos, está poniendo en marcha todo el ciclo. Entonces le mido el SOFA y tiene un PAFI. ¿Saben lo que es el PAFI? Más o menos, repetimos. PAFI es la relación parcial, la relación entre la presión parcial del oxígeno arterial sobre la presión inspirada. Por ejemplo, yo en este momento, si yo tendría que tener cerca de 500. Ese es el valor normal, 400 y 500, más de 400. ¿Por qué? Nosotros respiramos al 21% de oxígeno y la PO2 normal es más o menos entre 90 y 100. La presión parcial del oxígeno arterial. Entonces, si yo divido número redondo, 20, el 0,20 o 20% de oxígeno en el ambiente, dividido mi presión parcial de oxígeno arterial, que es 100, son 500, no 500, así se menciona. Entonces, ¿dónde está el elemento? Acá, en 0, rayo de 400. Si yo mi PAFI por ahí la 300, saco acá, ahí el 2, o entre 1 y 2, ¿está? Elijo 1. El 301 se va para acá, es 299 se va para acá, ¿está? ¿Entendió? Sí. Eso es el pulmón. La coagulación es con relación a las plaquetas. Lo normal es por arriba de 150.000 por milímetro cúbico de plaquetas. Todos tenemos que tener ese número de plaquetas. El hígado es la de la bilirrubina. Lo normal es 1. Entonces, cuando tengo más de 1 con 2, ya ahí es como que entra a clasificar para el SOFA. El cardiovascular es a través de la presión, de la PAM, que es la tensión arterial media. ¿Cómo se saca? Yo tengo una presión de 110-80. Mentira, pero importa. Para calcular tengo que estar haciendo tanto. 110-80. Se hace 110 menos 80 son 30. Dividido 3 son 10. Estos son 5, son 10. Son 10, me da 10, esos 10 los sumo a la sintónica. O sea que mi presión arterial media es 90 milímetros de mercurio. Esa es mi presión arterial. Entonces, ¿dónde está? Y tengo más de 70. Así que tengo 0. Ahora, en sentido menor, menos de 70, entre en 1. Si utilizo drogas o presiones, la puedo clasificar en 2
es un inotrópico, no se utiliza como droga vasopresora. ¿Tendrá algún efecto vasopresor? Sí, lo tiene, pero no se usa como vasopresor. La que se usa es la noradrenalina. A nivel del sistema nervioso central, a través del lago, nosotros tenemos 15 de lago. Y de 13, 14, 12, 10, 9, va atacándose el cacorralina. Y cuando el riñón se puede evaluar por la creatinina o por el gasolina. El gas urinario empieza recién acá, y cuando tiene menos de 500 centímetros cúbicos de orina, lo mismo que hace el día, se habla de que tiene 3 puntos de soja. Antes no se evaluó, o sea que en realidad es mucho más fácil evaluarlo por la creatinina. La creatinina es hasta 1,4. Bueno, se suma todos los distintos órganos y se habla de soja. Si tiene valor de soja 2 o más, se habla de que puede tener una sepsis. Siempre pensando que va a tener una infección. No tiene que ser por qué ser comprobado, puede ser sospechoso. Yo sospecho que este paciente tiene una infección por el protocolo inmunitario. Entonces, ¿qué es la sepsis? Una disfunción orgánica. Es una desregulación de la respuesta inflamatoria y la infección puede ser documentada por sépticos de grifo. Una sepsis poliinfección arterial. En realidad esto está mal. La presión arterial media tiene que ser menor de 65 milímetros. Lo que pasa es que ahí sucede que tratamos sobre 65 milímetros de mercurio con uso de vasopresores. Si yo tengo la necesidad de usar vasopresores para tener el tratar, se define como yo. Y también algunos consideran, porque ahora se está teniendo, pero también ustedes están hoy, se considera la asociación con el ácido láctico mayor de 2 milímetros. Ustedes se preguntarán si yo tengo para hacer láctico. No lo diagnostico, sí también, yo no ácido láctico. Si yo necesito vasopresores, como la adrenalina, vasopresina, para tratar de tratar, entonces hablo de un por una infección documentada o sospechosa. ¿Cómo hago para hacer un diagnóstico temprano? Bueno, la verdad es que todos los médicos tenemos una sola palabra para poder definir lo que es la enfermedad. Por ejemplo, en el infarto pensaron que el ángulo era, ya con el ángulo estaba, con el electrocardiograma estaba, con la troponina, nada es una sola palabra. Bueno, los infectólogos no trabajamos para eso, queríamos encontrar algo en donde podíamos ver pacientes, esto es una sepsis, en forma temprana, primero que contratar un paciente, en forma precoz, cualquier enfermedad que es dejarlo a subir de anemia. Entonces, ¿qué se inventó? En la misma época que se hizo las disfunciones urinarias están mejor documentadas. ¿Y qué se tiene en cuenta? La frecuencia respiratoria, más de 22 respiraciones por minuto, la presión sistólica, menor a 100 milímetros de mercurio, la alteración de conciencia sistólica, la sistólica, la alteración de la conciencia, escala de Grabo, que es decir, uno evalúa al paciente con escala de Grabo y el valor, y eso es lo que se dos de estos pilares tienen que estar positivos para considerar el sopa positivo. Lo que hay que hacer es, en segundo término, es cuando uno le hace el sopa a un paciente con está de guardia, se hace el sopa positivo. El sopa completo es más complicado que viene la boca. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sepsis? Un poco por la clínica, un poco por los antecedentes y un poco por la laboratorio. ¿Qué es el hemograma? Por ejemplo, el hemograma, puede tener leucocitosis, leucopenia, anemia, etc. Un perfil renal hepático para definir el sopa, por ejemplo. El ácido láctico, que me evalúa, primero que hace el diagnóstico de shock sepsis, segundo porque evalúa perfusión. El excitado ácido base, también hay que pedirlo, la coagulación, procalcitonina se puede pedir, esto va muy, se le dio mucho más hace muchos años en España, a la procalcitonina. Ahora no se queda tanta, solamente se usa para determinados pacientes, para determinados grupos. Y por supuesto las imágenes más se las sospecha. Yo estoy sospechando que tiene una neumonía o que tiene, no sé, una infección en el abdomen, tengo que hacer una tomografía, por ejemplo, de tórax o de abdomen. Necesito la prueba. Desde el punto de vista de los objetivos, los objetivos acá se imponen, la verdad que el paciente con sepsis hay que hacer objetivos. ¿Cuántos objetivos? Con dos, está bien. Hay excepciones y hay excepciones de los que se hace más. En general, si yo hago dos, no me voy a explicar. Los que se dan más tales, lo digo para el exceso. Para los medios, porque no hay que ver, es el delito de la casa. Con dos, está bien. Siempre antes del inicio del antibiótico tiene que ser una muestra para el odio y otra muestra para el anemia. ¿Cómo se hace la extracción de los dispositivos? De forma aséptica. Tiene que ser, porque si no confunde. Gasto plata y fuente, confunde. Más confunde que la plata. También que a los exploradores de la salud les importa. Uno debería necesitar de pasar. Pero es importante porque confunde. Por ejemplo, si yo uso unos dispositivos en un paciente que está en neumonía grave de la comunidad, que se está un poco agua para aumentar un poco epidermidis, no sirve. Algo pasó algo. Ahora, ese mismo estafilococo, epidermidis, sale con una válvula cardíaca, sí, aún en el objetivo, sí, ese sí. Entonces hay que tratar de hacerlo lo más estético posible.
un dato. ¿Por qué? Porque tengo que usar el dedo comedor y alcohol. Dejarlo secar y hay que me ayude a hacerlo. ¿Y cuánto se hace? 2 minutos. ¿Y cómo se hace? ¿Se hacen en el mismo momento? Se hacen en el mismo momento si yo estoy apurada, pero no apurada por la comida, apurada por el tiempo. Apurada. Si uno está viendo un shock séptico no puede esperar 20 minutos para iniciar la terapia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en ese caso, uno puede tomar una muestra de un lado y una muestra del otro brazo. ¿Qué vena? Cualquiera, la que pueda. Se prefiere vena o arteria. Vena, porque la arteria provoca más complicaciones y más. Así que se puede hacer, se puede esperar, sí se puede. Se puede hacer ahora y después 20-30 minutos. Con la misma técnica, hacer que ayude a alguien, con capitos, que me olvidé, parece. Se hace todas las muestras que uno pueda, se tiene que cultivar. Cultivo, poco cultivo, infecciones de las una válvula cardíaca, lo que se les ocurra, que puede ser el foco primario de esta enfermedad, hay que cultivarla. ¿Cómo eran los cultivos? Habíamos dicho, un poquito acá, pero para cultivar, siempre antes de la primera. Los intervalos que pueden ser fijos o aleatorios, no importa. Y después, las muestras que diferenciaban la bacteria verdadera de la contaminación. En el caso del paciente que tenga una neumonía grave de la comunidad, le aparece un poco de epidemitis. Eso es una bacteria, como no verdadera, contaminante. Y el volumen en los adultos es aproximadamente, yo no diría tanto, pero más o menos ese es el promedio. Depende del trato que den y de la cantidad de cultivo que tengan. En general, más o menos entre 8 y 10 mililitros por cada tejido. En el bebé o los pediátricos es mucho menos, porque si no uno le hace esa misma traducción. ¿Cuál es el tratamiento? Ejemplares. La resucitación con cuidado debe ser hecha en 3 horas. Si llega el paciente, yo lo veo, en 3 horas tengo que haberle dado todos los límites que le tengo que dar. Antibióticos tempranos, a la primera hora, el shock séptico salva vidas, salva vidas, el hacer la antibiótico-terapia precoz. Cuanto más precoz lo hago, menos posibilidad de fallecer. Control del foco dentro de las 6 horas de sí. ¿Cuántos fluidos hay que pasar? A ver si se controla. ¿Cuánto administrar? Tantico. Lo que quiera. Me pongo una nota de cuidado. Tengo todo preciso, si no tengo todo. No se haga mucho más. Bueno, reanimación médica. ¿Por qué se dice resucitación? Debería estar muy claro la resucitación. Lo que pasa es que al traducir la resucitación, uno no resucita nada, uno lo que hace es llegar a lo normal. Es así. Y entonces, ¿cuánto se da? Se da 30 centímetros cúbicos por kilo en 3 horas. Pero la suficiente cardíaco, ahí lo veo. La segunda de cuota más chiquita, que mandaba una cantidad de litros más chiquitos, pero que hidratados. Son pacientes más hidratados. Acordémonos del óxido nítrico. En bolos de 500, pero vemos, ¿cierto? Que viene suficiente cardíaco, con el paciente infartado, le hemos dado, en vez de 500, le ponemos 200, vemos 200, hidratado. Así que llenarle más claro. Ahora, ¿qué quiero administrar? ¿Qué se da? ¿Cristaloides o coloides? En general, ahora se acepta cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? Por ejemplo, la solución fisiológica, la solución salina. Entonces, ¿qué se prefiere? ¿Salina o lactato? Bueno, cualquiera de las dos, pero actualmente se prefiere la que sea con la solución lactato. Nos dice que es más parecida al otro plano. Por eso es más cara. O sea que en cambio de la solución fisiológica, lo tenés en cualquier lado. La guardia, la actividad médica, el trauma, la cirugía, donde se les ocurra está la solución fisiológica que es más barata. 30 centímetros. Yo peso 60 kilos, peso seco, como la cuerpo, esos 60 kilos, 30 centímetros cúbicos serían 1800 centímetros cúbicos en 3 horas. Usted hasta puede necesitar más. ¿Espero para la los profesores? No, no se espera. Si el paciente está muy incontento, no puede esperar 3 horas. Porque son 3 horas donde falla el cerebro, falla el riñón, falla la coronaria. Recordemos que hay órganos que son esenciales, que dependen de la TAM para poder funcionar. Más. ¿Cómo? Más opresiones. Más opresores. Si lo necesitas, sí. Si es un shock séptico, seguramente lo necesitas. Pero la hidratación, paciencia. Los opresores entonces, ¿qué uso? Antibiótico de origen. Es decir, cubrir rayos positivos y rayos negativos. Se bactericida. Ahora le contiene, también se puede usar bactericida. Pero, hasta lo que yo sé, y hasta lo que se habló, son bactericidas. Espíritu rápido. Durante la primera hora del diagnóstico. El shock séptico, no de la sepsis. Pero igual, lo más rápido posible. Dirigido a foco inmediato venoso, así, no, nada, tenemos que fichar, no importa. Porque el venoso no tiene que llegar al foco adecuadamente y en cantidad. Hay que evaluar las características del paciente. Acordémonos, perdón, que terminó dirigido a foco, es decir, si tiene una neumonía, se trata como si fuera una neumonía, aunque tenga una sepsis o que tenga un shock séptico.
evaluar las características del paciente. No es lo mismo tratar a un enfermo renal crónico que tratar a un paciente que tiene sustituciones normales. No es lo mismo tratar a un paciente con una cirrosis hepática que con una cirrosis hepática. No es lo mismo tratar a un diabético que no a un diabético. ¿Se entiende? Quiero decir, entonces hay que evaluar las características del paciente. Hay que evaluar epidemiología y patrones de resistencia. En la terapia intensiva donde yo trabajo, no puedo tratar a un paciente con una neumonía asociada a la ventilación mecánica como lo tratan en una clínica de capital. Porque no tenemos la misma resistencia. Entonces hay que aprender la epidemiología local. La farmacología tiene que ser adecuada. ¿Qué significa eso? Yo tengo una meningitis, estoy con el antibiótico que no atraviesa la hematocefálica porque si no es el cargo de seguridad. No se lo hubiese tratado. Descargar, luego de porque puede ganar. Eso es súper importante para lo que es la resistencia actual que estuvimos hablando al principio. Es súper importante. Primero porque disminuye efectos adversos. Segundo porque disminuye los costos. Y tercero porque disminuye la resistencia. Entonces, una vez que yo hago el diagnóstico, descargo o adecuo un característico y vuelvo a empezar, que para que no, porque eso provoca más mortalidad, o lo registro. Sí, está bien esto. O saco uno de los dos antibióticos que le puse. Por ejemplo, la neumonía grave de la comunidad se trata con dos antibióticos, ¿no? Sí, ahora por ejemplo con ampicilina sulfacam más la liponcina, por ejemplo, que dice, bueno, esa era la lista que viene de poco neumonía, porque con la ampicilina sulfacam está. Y si quiero fixaciones puedo descargar más, con la ampicilina solo. Bueno, otro tratamiento. El vasopresor que más se usa en la prueba de adrenalina, en esta dosis que yo la dejo para la clase. Si tienen algún problema, después del mail. Pueden buscarla si tienen algún tipo de problemas, si tienen algo, me avisan. Se puede utilizar norepinefrina, vasopresina. La vasopresina se usa como paciente, porque si no lo preguntan cuál es eso. Es decir, yo con la vasopresina, ¿qué hago? Uso menos norepinefrina. Un toquecito, no mucho. No se usa dosis alta porque la vasopresina provoca vasoconstricción mecánica y puede ocasionar buenas. Lo precioso. ¿Sabes qué? No lo tengo que pasar. Pero voy a hablar ahora. La vasopresina se usa en dosis, la verdad que bajas, solamente para no tener que usar tanta dosis de noradrenalina. La adrenalina no está tan recomendada, pero cuando hay que usarla se usa. ¿Por qué? Porque provoca hipercarcemia. Confunde cuando poca perfusión, cuando es oxético, difícil de diagnóstico. La dopamina no es recomendada porque provoca arritmias, entonces no se la recomienda. Solamente cuando tiene una función sistólica del ventrículo izquierdo como problema. La dopamina, como les dije, no se usa como neutrópico, sino que se usa como vasopresor, sino como neutrópico, y es cuando no hay respuesta de los vasopresores. Se piensa que hay una falla cardíaca, pues una segundista. La hidrocortisona se utiliza cuando no mejora la tensión arterial media después de los fluidos de los vasopresores. Bueno, evidentemente el paciente puede tener una insuficiencia suprarrenal. La hemoglobina se transforma únicamente cuando habrá un paciente con un valor de hemoglobina menor a 6 gramos por litro. La glucemia, el objetivo ahora no es mantenerlo normoglucémico, sino con una ligera hiperglucemia. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia así no mata, pero la hipoglucemia así pasa. Entonces por eso se lo prefiero en los padres. Y en cuanto a la profilaxis, úlceras gástricas, trombosis venosas profundas, se reven todos los años. Hoy sí, mañana no, en fin. Hay que evaluar a los pacientes y si tienen riesgo de trombosis venosa, tienen riesgo de hemorragia digestiva, se lo hacen. ¿Antes de que te decir, doctora? ¿Te gusta la aspirina? No, con heparina sólida. Yo te lo voy a pasar, si no, si quieren, lo comentamos en el 27. Si tienen alguna duda de todo, te lo dicen por. En cuanto al grado de manos, en qué momento se mide la base de las manos, eso. Y algo de saber alguien que había hablado de las manos, la columna y todo lo demás, pero hay 8 momentos, o sería 8 posiciones que hay que lavar las manos, y estos son los 5 momentos adecuados de lo que tenemos que lavar con la paciente. Por ejemplo, si tenemos un caso clínico,
darle con objetivo. Dijo la luna, no había los ojos. Respuesta de la luna, no hablaba. Respuesta motora, sí, localizaba lo que relacionaba, intencionalmente para probar, tenía una respuesta de sí. Tenía signos benignos, estaba febril, con taquicardia, una 120 latidos por minuto. Sus funciones hemorrágicas pequeñas tenían un reporte de plaquetas de 100.000 por milímetros cúbicos, lo normal de 150.000 para arriba. Un TP de 48%, un ácido láctico de 1 milimol, normal. Oligonuria, órgano fallado. E ictericia, según órgano fallado, pasa a ser órgano sustrato. En el líquido cefalorraquídeo se lo punza y se ha mirado una serie de meningococo. Se ha hecho tratamiento con penicilina exótica, clandestina de resistencia, dexametasona, nosotros usamos corticoides para el hemocefalítico, de más y se lo retiró el grajo para frizar el cerebro un poquito y se lo cedó en el piso. No se le prohíbe a nadie hacerse un viaje, chicos. Estas son las infusiones hemorrágicas. Esto no se puede decir como una peteca, es muy grande una peteca, ustedes saben el nombre clínico más que yo. Esto es un tobillo, acá tiene sangrado de piel. No salió porque lo soportó, pero tiene sangrado. Acá también, acá, ¿ven? Esta es una pierna, ¿se ve? Perfectamente, esta es el lector abdominal, esta es una pierna. Estos son petequias a nivel de la estructura tarsal y este es el líquido suprarraquídeo. Esta es la primera clase, ¿no es cierto? El efecto de ustedes, el líquido suprarraquídeo es poblado, es igual. Esa es una canillita, si está sucia, y el agua que toman es igual que el agua. Es el mismo color, aspecto, transparencia, es igual. Bueno, esto era el caldo de gallina. Este es el líquido suprarraquídeo. ¿Qué le da la proteína? Se lo da las proteínas, las células, los detritus, las bacterias. Eso le da la proteína. Este niño salió de la sala de terapia intensiva con el diagnóstico de meningoencefalitis por Neisseria meningitidis, pero se comportó como un acceso. Tenía órganos fallados, tenía un sofá, lo manipulado, pero ya tenía 2 órganos fallados, más en claro, de 7 ya tenía más de 4 puntos ricos. ¿Sí? Es un proceso agudo. La evolución fue alta. Se pudo subar, se pasa a la general, se pudo bajar. Segundo caso, su nombre es 74 años, que fue operado 7 meses antes de su ingreso acá por un tumor en el recto superior. Se efectuó resección, se le hizo una colotomía y evolucionó con un celulitis hepática, con una infección de la pared, probablemente secundaria a la cirugía, germen de su propio intestino. Fue intervenido en 2 oportunidades y cuando iban a reintervenir una tercera vez se le quedaron parados. Ellos lo hicieron porque se cataba el de pared y lo completamos acá. Entonces ingresa hipotenso, sin respuesta a la expansión, o respuesta le pasamos 30 centímetros cúbicos por kilo, pero además tuvo que ponerse en paralelo a su febril, con signos de injuria pulmonar, parece una neumonía. Es el distrés o la injuria pulmonar secundaria a la sepsis. Y tenía un ácido láctico de 4 milimoles por litro más distensa, estaba malísimo. ¿Qué es eso? Se lo resecó necrosis del tejido cerebral subcutáneo, evacuación de material suculento, se indicó vasomicina, imipenem, noradrenalina, ventilación mecánica, vacunación tetánica y pseudoanestesia. La pseudoanestesia se da primero porque ahora cuando vean cómo está el paciente, tienen porque se le da analgesia. La pseudoanestesia es cuando uno ventila a un paciente, se le da confort y digamos, se lo tiene que ventilar adecuadamente. Si no, uno lucha si está en el lucha contra eso. No es alguna vez probaron, le quisieron llenar la boca de aire, no. Alguna vez para eso, un chico se equivocó. Pero es embromado, porque un sufre de greco en pulmón, es embromado. Entonces por eso se le hace esa analgesia. Si me está dormido, igual que el pipito cuando fue ventilado. Y el primer paso que es esto que está acá son gasas. Esto que está acá es gasa. Esto es un corte es a propósito. Está la colotomía, la bolsa de colotomía. Esto es a propósito. Esto rosa que está acá es el tejido cerebral subcutáneo, un paciente obeso. Esto es tejido cerebral subcutáneo, tejido cerebral subcutáneo y tejido cerebral subcutáneo. Esto es porque se le casi a propósito. Cuando los cirujanos y el intensivista consideran que el paciente está evolucionando bien, digamos que mejoraron sus parámetros respiratorios, mejoró su ictericia, que está orinando bien, mejoró el láctico, digamos que está con buena evolución y no requiere una intervención quirúrgica, entonces se saca con la manita, se saca con el dormidito, se saca con la manita y eso cierra por segundas, y abajo hacia arriba. ¿Cómo le queda? No se puede. Después se le hará un intento, pero después cierra eso. Data, cuesta, pero sí. Esta es la placa. Ustedes hicieron rayos de imágenes, ¿sí? Algunos, otros, pero no. Esto, la placa de tórax se tiene que ver no negra, pero en medio de sangre, así que se ve blanca. Está bien, las costillas se ven blancas, por eso es calcio, está muy bien. La clavícula se ve blanca, que es una placa más
a la ciencia. Uno responde como puede. Si cualquier región que deja de mirar, bueno, deja, se lastima, se lesiona, se distresa o se injuria. Bueno, recapitulando y terminando. Hay que cultivar siempre. Lo que ustedes piensen que es el poco, hay que cultivarlo. No implica retraso en el inicio de la transición. Por ejemplo, nosotros antes no teníamos tomógrafo. Entonces teníamos una amenaza hepática grave, teníamos que pulsarlo así en tomografía. Pero había veces que no podíamos, por ejemplo, el paciente convulsionado. No se podía. Entonces teníamos que mandarlo a hacer la tomografía, que viniera, pulsar, tenía un montón de tiempo. Entonces, ¿qué se hacía? Se lo cultivaba, se hacía los cultivos, se lo sospechaba que tenía pastilla de la orina, o se consideraba que tenía pastilla de un poco, sacaba la negra del pulmón, ¿sí? Una contrarrespiratoria, y administraba un antibiótico y lo mandaba a hacer la tomografía. Porque si no, no respiraba, el paciente, no respiraba, se metía el tomógrafo acá, entonces son 10 minutos, no pasa nada. Pero por eso dice que hay que cultivar siempre antes del antibiótico. Es decir, la administración del antibiótico no tiene que ser rápida, no esperar los estudios, la resonancia y todo lo demás. Ni siquiera esperar el cultivo. Tal vez tienen la suerte de trabajar con un bacteriólogo que esté en directo, como puede ser que sea positivo, un negativo, un índice. Y luego el tratamiento antibiótico debe ser precoz, pero es para tratar las enfermedades. Para algunas más pruebas. Control del poco con el menor insulto fisiológico posible. ¿Qué significa esto? Pero es que había poco que era, por ejemplo, la infección de piel capilar. Entonces, digamos que si uno puede hacerlo de forma sin ser agresivo y mejor, porque el menor el insulto, el golpe o el golpe es el paciente. Pero es como un ejemplo claro, por ejemplo, el absceso hepático. El absceso hepático oral, el absceso hepático grande, único, oral, llamándolo con el gastroenterólogo, con el especialista en imágenes, uno logra hacer una punción percutánea. Ahora, no es lo mismo una punción percutánea enviada bajo eco, bajo tomógrafo, que hacer una cirugía. La cirugía es más agresiva, por eso hablo del uso del menor insulto fisiológico posible. Posible, no significa que sea el adecuado, entonces uno elige. Y implementar videos, la adrenalina, la vasopresina, la cortisona, la dopamina, la endorfina, si quieren, la transfusión, si quieren, por 7, plaquetas, si quieren, citolaminas, no van a trabajar con el paciente, trabajar algo de iniciativa. Bueno, hay que lavarse las manos, que no le dije, porque si no se hacía muy problema. Hay que lavarse las manos siempre. Bueno, y muchas gracias por su atención. Mi mail, como tienen una foto que está ahí, es que gmail.com. ¿Puede repetir, dos? Sí. Dos. ¿Puede repetir el mail? ¿Puede repetir el mail? Si podés repetir el mail. Está bien. Si podía repetir el mail. Sí. Yo no. Perfecto, gracias. Gracias. Después podemos mandar a grupo. Ya. ¿Qué hicimos? Sí. Yo mandé todo ahí. Ok, Que gracias. tenía. ¿Dice la diapositiva? La página primero, yo no tengo. No, yo mandé el link que tiene la diapositiva y tiene un link que tiene los audios, los apuntes. Gracias. Bueno, ¿nos vamos a casa? Vaya.